Buenos días, vamos a ir comenzando. Son las 11, así que vamos a premiar a los puntuales. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana, gracias porque nos has traído con bien, Señor, a cada uno aquí, Señor, y también gracias por los que están en casa siguiéndonos desde Facebook. Queremos pedirte que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda moverse con total libertad en medio nuestra, que podamos disfrutar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana y que como tu iglesia, como tu cuerpo podamos alabarte juntos. Es un regalo, Señor. Gracias por los privilegios que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues os invito a que nos pongamos de pie. Y alabemos a nuestro Dios juntos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la
la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, y como dice la canción, en todo tiempo te alabaré. Somos conscientes que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos altamente complejos, y realmente también pues vislumbramos hacia el futuro y aparentemente no se ve muy prometedor. Pero nuestra confianza está en ti. Queremos darte gracias por estos tiempos que tú nos estás permitiendo y queremos rogarte que como pueblo tuyo tú nos des entendimiento, revelación para entender este momento y en esta circunstancia. Señor, y también queremos darte gracias y rogarte que tú estés extendiendo tu cuidado sobre este tu pueblo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, en la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Y al cantar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aun tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste a mi lugar. Todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperando encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación.
¿Quién me ha dado el poder? ¿Quién me ha dado la victoria? Él es mi rey. A Cristo he ¿Quién me ha dado vida eterna? ¿Quién me ha dado el poder? ¿Quién me ha dado la victoria? Él es mi rey. A Cristo he proclamado. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. ¿Quién me ha dado vida eterna? ¿Quién me ha dado el poder? ¿Quién me ha dado la victoria? Él es mi rey. A Cristo he proclamado. ¿Quién me ha dado vida eterna? ¿Quién me ha dado el poder? ¿Quién me ha dado la victoria? Él es mi rey. A Cristo he proclamado. A Cristo he Señor, quiero alabarte en esta mañana porque realmente tú eres el rey, tú eres nuestro único rey. Gracias, gracias porque gobiernas un reino que no es de este mundo, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de ser súbditos de tu reino, de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque no es un reino incierto. Sabemos quién eres tú, quién es el que nos gobierna y hacia dónde vamos. Gracias, Padre. Gracias porque tú cumplirás tu promesa. Tú vendrás un día y el día está cerca, Señor. Y anhelamos esperar, te esperamos con gozo, Señor. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero sabemos que tú nos estás esperando al otro lado. Tú vendrás en tu caballo blanco, Señor. Y tendrás aquí un pueblo que te adore por la eternidad, que baile y dance para ti, con los ángeles, con los seres celestiales en el cielo.
tú eres maravilloso. Maravilloso. Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré, tú eres maravilloso. Maravilloso. Jesús, tú eres maravilloso. Maravilloso. Jesús, maravilloso.
agradecido por todas las bendiciones que tú nos das, con un corazón agradecido por cómo tú eres con cada uno de nosotros, por cómo tu misericordia es nueva cada mañana, por cómo sabemos que a pesar de las circunstancias que podamos enfrentarnos, Señor, en el día a día, tú estás con nosotros, tú estás a nuestro lado. Gracias, Dios, porque tenemos el enorme privilegio de poder entrar a tu presencia cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos hablar directamente contigo y sabemos que tú estás escuchándonos y tú estás obrando. El salmista, mejor es un día en tus atrios que miles fuera. Tenemos un Dios que es maravilloso, que nos permite entrar a nosotros, que en su día fuimos sus enemigos, entrar a su presencia y poder disfrutar de ella. Amén. Vamos a continuar. Muy buenos días. Antes de pasar a la lectura del boletín, de los anuncios para esta semana, me gustaría leer un salmo que estamos recordando muy a menudo en estos momentos, y es el Salmo 20, salmo escrito por David, y en el encabezamiento de este salmo lo han llamado la oración pidiendo la victoria. Me gustaría que lo leyéramos detenidamente, porque realmente como canción, como poema, es precioso. Pero realmente estos escritos no solo son importantes para leerlos en estas celebraciones eclesiales y para introducir una reunión de oración, sino que deben ser una manifestación de principios de vida. Y vamos a comenzar con el versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, en el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Y los versículos que vienen ahora son muy conocidos por todos nosotros, pero es una declaración. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y cuando estamos viendo todo lo que nos está aconteciendo y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, estamos orando para que realmente todo esto pase, para que realmente pues esta pandemia pues desaparezca, y que además estamos viendo que está creando tanto dolor. Hemos estado orando para que descubrieran una vacuna y para que la ciencia pues lo encontrara lo antes posible. Pero cuando reflexionamos detenidamente, si la vacuna en breve funciona, realmente el hombre será liberado nuevamente de la muerte temporal. Pero ¿qué pasará con su partida en lo espiritual? Realmente debemos estar orando para que la ciencia, la buena ciencia, actúe, para que Dios dé sabiduría a todos esos científicos, pero sobre todo debemos estar orando para que sea un tiempo que por fin el hombre se dé cuenta de que es como la guerra y levante sus ojos a los cielos y clame por fin de que el único que salva es el Señor. Realmente con la vacuna vendrá seguramente la liberación de este virus, y puede ser que quede como historia. Pero la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiera su alma? Y realmente muchas veces acontecen estas cosas no por castigo divino, sino por la dureza y el corazón del hombre, su orgullo, de que nos creemos que somos capaces de hacer todo. Y nos hemos vanagloriado durante tiempo y tiempo de decirle a Dios: no te queremos en nuestras vidas. Y Dios, en su misericordia y en su amor, está no utilizando, pero permitiendo estos tiempos para que el hombre se dé cuenta que sin Dios no es nada. Así que nosotros tenemos el privilegio del rey David. Estamos en medio de esta pandemia. Nos asusta, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí queremos fallecer, aunque sabemos que si fallecemos iremos a la presencia de nuestro Señor. Queremos que todo esto desaparezca, queremos que nuevamente la gente pueda salir a trabajar, pueda vivir, pero sobre todo deseamos que ojalá que este tiempo sea un tiempo donde por fin muchos ojos se levanten hacia el cielo y clamen a Dios. Y yo creo que tenemos que orar por la resolución de toda esta pandemia, tenemos que orar porque se descubra fármacos y se descubran vacunas, pero sobre todo tenemos que orar para que sea un tiempo donde venga un despertar y muchas almas vengan al Señor. Así que, dicho esto, voy a pasar a leer el boletín y luego ya pues damos paso a la palabra. No podemos proyectarlo, ¿lo vas a proyectar? ¿No? Bien, pues en el boletín pues tenéis que el viernes, día 29 de enero, se tendrá la reunión de mujeres. La invitada, la que va a traer la palabra, es la hermana Lidia Martín, y la reunión será por Zoom a las 6:30. Me imagino que a lo largo de la semana os enviarán el enlace. Luego tenemos pues las actividades. El lunes 25 estará la célula, el martes pues estará la reunión de pastores y el ensayo de alabanza, y luego el jueves, día 28, tendremos la oración por Zoom. Durante todo este mes de enero y también todo el de febrero, hasta que no haya nueva orden, vamos a tener reunión de oración por Zoom. Como estáis viendo, pues los contagios están disparados y realmente pues tenemos que estar tomando esta decisión. Como ya he anunciado, el viernes tendríamos la reunión de mujeres a las 6:30 y luego a las 8 estará la reunión de jóvenes también por Zoom. Y el domingo pues tendremos, si Dios quiere, el culto y la reunión de ISTEN de primer nivel, pero también por Zoom. Los cumpleaños, pues hoy día 24, nuestra hermana José Manzo, el día 29, pues nuestro hermano Rolando, y el día 30, pues nuestra hermana Marisa. Ellos, así que ahí tenéis los cumpleaños para que podáis enviarle esa felicitación. Y también pues vamos a estar orando por los hermanos que están pasando por este virus. Sabéis que en la semana pasada y en esta semana pues hemos recibido notificaciones de algunos de nuestros hermanos que se habían infectado. Así que si sois tan amables nos ponemos en pie y vamos a orar por ellos
Señor, queremos elevar delante de tu presencia aquellos nuestros hermanos y sus familiares que puedan estar pasando en este momento por el tema del virus, estar contagiados. Queremos pedirte que tú estés extendiendo tu mano sobre ellos, tu mano, que tú los estés cubriendo y los estés guardando. Señor, que al mismo tiempo que les das la fortaleza física, también, Señor, tú les fortalezcas en su mente y en lo espiritual, que alejes de ellos todo temor, todo miedo, y que en medio de esta situación tu paz les esté acompañando. Señor, queremos rogarte que tu ungüento pueda venir sobre sus vidas y que ese virus pueda desaparecer por completo de su organismo y que cada uno de ellos también pueda quedar con una inmunidad alta. Señor, también queremos rogarte una vez más por aquellos que nos gobiernan, por aquellos que nos están dirigiendo y, Señor, muchas veces no sabemos cómo presentarlos delante de ti. Pero queremos pedirte, Señor, que tú puedas estar obrando, que tú te puedas estar dándoles sabiduría para tomar decisiones que estén pensando en el bien común y no tanto en una cuestión personal. Padre, queremos pedirte esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y, Señor, también ahora queremos orarte por tu palabra, queremos rogarte por ella y queremos pedirte que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibirla. Te damos gracias por nuestro hermano Luis, por el pastor. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas grandemente su vida, cuides también de su familia, de su entorno, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te sentimos, Señor, y sabemos que tú estás aquí. Quiero pedirte que tú me uses en esta mañana para traer un mensaje de bendición. Señor, dame la unción y el poder que necesito en esta mañana. Señor, bendice a tu pueblo. Tenía que ir al templo, lo hacía, es decir, todo lo que tenía que hacer como judío, él lo cumplía. Y él estaba en primera línea, era un judío, como se diría hoy en día, de pata negra, por decir así, como se dice en España, vamos. Como algo fetén, por decir así, en el argot de aquí. Y fijaos si lo era, que aún después de convertido, él seguía cumpliendo los rudimentos de judíos, no porque él confiara en la ley, sino porque era su costumbre y que era una costumbre buena, y él lo hacía. Y esto nos habla de que hay costumbres que porque vengamos al Señor, si son buenas, pues no tenemos por qué perderlas. Las buenas costumbres son buenas. Y él lo hacía, ¿no? Y después de convertido seguía purificándose, yendo al templo, haciendo ciertas cosas que no le valían para salvación, pero que realmente él cumplía los rudimentos porque también él tenía que dar un testimonio a sus hermanos los judíos. También se nos dice que fue educado, vamos, en la mejor universidad de la época en cuanto a los fariseos, porque fue educado por el gran erudito de la época que era el maestro Gamaliel. Este era un hombre, un doctor de la ley, que en Hechos 5 se dice que era venerado por todo el pueblo, y se menciona, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el juicio de Pedro y Juan, Gamaliel se levanta porque estaba en el concilio y dice, bueno, si estos son de Dios, no vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Esta palabra de sabiduría la dio el gran maestro Gamaliel. De manera que Pablo estaba graduado en la mejor universidad. Vaya currículum que tenía este hombre, un hombre culto, tanto en la cultura griega como en la cultura hebrea. De alguna forma tenía la mejor carrera, el mejor currículum que un judío podía tener en la época. Pero hubo un cambio radical, y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que ocurrió después de la muerte de Jesús? Vamos al libro de Hechos y vemos que en Pentecostés cayó el Espíritu Santo, encendió la iglesia con el fuego del Espíritu con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y de repente se convirtieron miles de personas y empezó la iglesia y empezaban hombres sin tanta educación como Pablo, sin tantos estudios, hombres sencillos, hombres y mujeres sencillos, empezaban a predicar el Evangelio con denuedo, con unción. Y la gente empezaba a convertirse aquí y allá, y judíos empezaban a venir al Señor. Al principio no fue un problema, pero cuando pasaron los años, los judíos empezaron a convertirse en tales números
que empezaron a preocupar a los religiosos de la época. Y eso es lo que pasó. Cuando tantos judíos se comenzaron a convertir, ellos lo consideraron, el cristianismo, como una amenaza. Y vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 9 del libro de Hechos. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Empezamos en el versículo 1, viendo que lo primero que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo era enemigo acérrimo de los cristianos. Casi que parece increíble que Dios cambiase a una persona así. O sea, al mayor de los enemigos fue Dios a llamar, fue el Señor a llamar. Perseguía a los discípulos del Señor, los odiaba y los entregaba a la muerte. Se le menciona de hecho a Saulo que consentía la muerte de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, no se nos dice que Pablo tirase ninguna piedra, pero él estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, al menos porque él lo consentía. Él estaba de acuerdo con que a los cristianos se les apresara, estaba de acuerdo con que a los cristianos se les ejecutara, estaba de acuerdo con todo esto, y él pensaba que era lo correcto hacer. Pensaba que era lo correcto. Dice que respirando amenazas, él respiraba amenazas de muerte. Era lo que llenaba su vida. Él tenía una fobia, un odio específico contra los cristianos, como vemos que está surgiendo en nuestros días. En nuestros días está surgiendo fobia contra los cristianos también. Él no estaba tranquilo mientras hubiera un cristiano libre. Para él ellos eran amenaza. Y cuando escuchó que en la ciudad de Damasco había un grupo de judíos cristianos, pidió, no sé si ha despertado a alguien con la mano, pero él dijo: rápido, mandadme a Damasco porque yo estoy dispuesto. El que encuentre lo traigo para acá preso. Él estaba dispuesto, porque él era un hombre fervoroso, y él estaba seguro que era la forma de seguir a Dios, de servir a Dios. Así que dice que en versículo 1-2 dice: vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, etc. ¿El plan cuál era? Traer a todos los creyentes en Cristo como criminales para juzgarlos en Jerusalén. Y si había que apedrearlos, yo estoy seguro que él estaba dispuesto a tirar piedras también. Dice el versículo 3, yendo por el camino, y dice, al llegar cerca de Damasco, se estaba aproximando ya a la ciudad de Damasco, y yendo por el camino, Jesús se cruza en su camino. Y es lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. ¿A cuántos Jesús se nos ha presentado en nuestro camino? Un día, espero que aquí a todos, vida eterna. Y hay un conglomerado de restos de caminos que se convierten en una autopista de 1000 carriles. Es un camino anchísimo que es el camino de perdición que va a perdición. Este es el camino ancho. Pero lo maravilloso es que Dios nos ama de tal manera que nos ve en el camino ancho, en el camino que nos lleva a perdición, y se cruza en nuestro camino para rescatarnos, para salvarnos.
Repentinamente, versículo 3 dice, le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Él tuvo una visión, él tuvo un encuentro con Jesús. Y es que la presencia de Jesús alumbra en todos los sentidos. Primero, literalmente, porque el Señor, Dios es luz, luz literal. Es decir, cuando estás en su presencia, el resplandor de su gloria, simplemente, físicamente, es luz. Pero luego su palabra es luz también, porque alumbra, porque nos muestra la verdad, porque sus enseñanzas nos enseñan y nos muestran cuál es el camino correcto que tenemos que seguir. Jesús es la luz del mundo, lo vemos en la palabra en Juan 8:12. Y nosotros, los creyentes, aquellos que recibimos su luz, también recibimos su luz y reflejamos su luz si vivimos en su voluntad para alumbrar a otros con su luz en medio de sus caminos que estén. Mirad, el mundo vive en tinieblas y eso no hace falta no ser muy inteligente para verlo. El mundo vive en tinieblas y no puede ver que su camino le lleva a perdición. La luz de Cristo es el faro que dirige, que muestra dónde está el buen puerto, dónde está la salvación. Así que permite que Dios alumbre tu corazón para también tú reflejar la luz de Cristo y alumbrar a otros. Sigue el pasaje, dice el versículo 4, que cayó en tierra, cayendo en tierra. Pablo cayó, nada más ver la visión de Jesucristo. La gloria de Cristo es tan grande, tan inmensa, que no podemos mantenernos en pie delante de su presencia. ¡Blum! Caemos directamente. No solo Pablo y los que le acompañaban cayeron a tierra. Lo de caído significa varias cosas. Evidentemente no podemos aguantar la gloria de Dios, no podemos soportar la santidad de Dios. Y lo vemos en hombres de Dios que cuando vieron a Dios, se cayeron directamente delante de su gloria y dijeron, muerto soy, no puedo soportar tanta gloria, ¿no? A Pablo se le concedió el beneficio de poder seguir siendo vivo, ¿no? Pero también la situación de caer muestra también la condición en la que estamos sin Cristo. Estamos caídos de la voluntad de Dios, estamos caídos del plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuán bajo hemos llegado? Por eso muchos cuando ven la luz, en lugar de venir a que el Señor te cambie y cambies cosas en tu vida, lo que hacen es esconderse y irse a las tinieblas corriendo, o a lo más oscuro, donde nadie les ve. La luz de Cristo muestra lo que hay, muestra lo que somos. Pero eso es bueno porque Él quiere cambiarnos para bien. Pablo cayó en tierra. Y en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Cristo. ¿Has escuchado la voz del Señor? Vio una luz del cielo y oyó una voz del cielo. El mundo no entiende la voz de Dios. Solo aquellos cuyo corazón es transformado pueden escucharla, pueden entenderla. La voz del Espíritu de Dios. Dios habla de muchas maneras y nosotros debemos adiestrar nuestro corazón, debemos adiestrar nuestro oído espiritual para discernir, para entender, para saber diferenciar la voz de Dios de la que no es la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar, a oír su voz. Y la oímos de muchas maneras. A veces es un hermano el que el Señor, el Espíritu de Dios le usa para traerte un mensaje de parte de Dios. ¿A cuántos os ha hablado Dios mediante hermanos? ¿Verdad? Otras veces escuchamos la voz del Espíritu cuando estamos estudiando o meditando en la palabra y de repente hay un pasaje ¡wow! Que impacta en nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios nos está hablando mientras estamos leyendo, mientras estamos estudiando. Otras veces simplemente estamos caminando por la vida y el Señor nos trae en una circunstancia un pasaje bíblico en nuestra mente y nos alumbra en un momento específico, o en circunstancias Él nos trae algo que recordar en nuestra vida para dirigirnos. Y hay veces que el Señor nos habla, digamos físicamente, con voz audible, porque eso también ocurre, aunque alguien no lo crea, pero existe. Dios habla en voz audible también.
En este Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos dos cosas. Yo he visto dos cosas. Primero, que el Señor le conoce por su nombre. El Señor te conoce por tu nombre, te conoce personalmente, te conoce perfectamente, mejor que ti mismo. Él te conoce por completo, sabe lo que eres, sabe lo que tienes, tus debilidades, tus pecados, tus bondades, todo lo sabe. Te conoce perfectamente, conoce tus pensamientos y conoce lo que hay en tu corazón. Y luego la siguiente es, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Yo me imagino el estupor de Pablo o la extrañeza de Pablo, ¿no? Porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. ¿Cómo que te estoy persiguiendo? ¿Verdad? Pero sí, perseguía a los discípulos de Jesucristo. Y esto nos enseña varias cosas con respecto a la persecución. Número 1, quien persigue a uno de los hijos de Dios, persigue a Dios. Quien persigue a uno de los hijos de Jesucristo, o uno de los siervos de Jesucristo, persigue a Jesucristo. Le está persiguiendo a Él. Y quien pelea con Dios, Dios mío, ¿qué le espera? Quien pelea contra la iglesia, pelea contra Dios. Pero ¿por qué este mensaje es tan peligroso? Si llevamos el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de paz, el Evangelio de salvación. ¿Por qué la iglesia es tan perseguida en el mundo? Habéis escuchado reportes de hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo somos perseguidos los cristianos. Y aquí lo vamos a hacer, ya lo estamos siendo, pero cada vez, ahora es más, digamos, disimulado, pero va a haber una persecución, y la hay continuamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela la verdad. Y la verdad no es plato de buen gusto para algunos que viven en las tinieblas. Porque la palabra de Dios muestra el pecado que hay en el corazón de los hombres. Y ellos no lo quieren enseñar, quieren ocultarlo. Por tanto, somos un peligro. Muchos, como Pablo, creyendo estar sirviendo a Dios, estaban sirviendo los propósitos del diablo. Saulo pensaba que perseguía a un grupo de personas pobres, débiles, estúpidas, sin estudios, sin preparación, sin percatarse, sin darse cuenta que al perseguir a estos pobres y miserables, según su entendimiento, a estos pequeñitos, como Jesús les llama, estaba persiguiendo a Dios mismo, estaba persiguiendo al Señor. En este momento, en el versículo 5, salta una pregunta de parte de Pablo, ¿no? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Porque él estaba asombrado. ¿Quién eres? Tú, quien has venido a mi camino. Y es una pregunta de suma importancia. Es una pregunta de suma importancia. Hay multitud de personas que han ido a seminarios que saben de la teoría, mucho más que nosotros incluso, que saben la teoría de arriba abajo, que conocen filosofías, que conocen ciencia, que conocen muchas cosas. Y saben de Jesús. Y lo conocen de teoría. Conocen su vida, su historia, sus palabras. Pero jamás le han conocido en persona. Jamás han trascendido a tener una relación con Él. Jamás han venido delante de sus pies y le han dicho, Señor, ¿tú quién eres? Enséñame quién eres. Mi teoría es que si conociesen a Jesús, yo sé que algunos no quieren y lo rechazan directamente, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente, si conociera el amor de Dios, si conociera el corazón de Jesús, ¿cuántos no vendrían a Él? Si le conociesen de verdad. Es algo no sé, es algo que yo pienso, que yo creo. Si le conociesen como es, ¿cómo le pueden rechazar? ¿Cómo pueden rechazar al Señor de la gloria? Y es que muchos nunca le han preguntado, ¿quién eres, Señor? No le han conocido, no le han experimentado. La iglesia no es un grupo social que se reúne para tener actividades. La iglesia es la comunidad, la comunidad espiritual de Dios. Un grupo de hombres y mujeres que le han conocido, que tienen una relación directa y personal con el Señor que les salvó, que les rescató. Y también eso hace que tengan una comunión unos con otros.
Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era era un niño, ¿no? Tenía mucho temor de Dios. Yo recuerdo me bautizaron, aunque mi familia no era religiosa, evidentemente, pero bueno, me bautizaron de pequeño, me llevaban a los rudimentos católicos, porque yo estaba en la Iglesia Católica en esa época. Que Dios bendiga a la Iglesia Católica. Y entonces, recuerdo que yo desde pequeño yo oraba y rezaba todas las oraciones que sabía así de carrerilla, pero siempre había una cosa, había temor en mi corazón y yo decía, Señor, yo quiero conocer la verdad, quiero conocer la verdad, quiero conocerte a ti, Dios, la religión que sea, yo te voy a servir, yo quiero conocer quién eres tú de verdad, porque había mucha confusión, porque había muchos predicando a Dios, y decía, Señor, yo quiero conocer la verdad. Y un día el Señor se cruzó en mi camino y me dijo, yo soy la verdad, el Señor Jesús. Desde entonces Él cambió mi vida. Así que pídele a Dios que se muestre tu vida. Pídele a Dios, pregúntale, ¿quién eres tú, Señor, para mí? ¿Quién eres? Muéstrame quién eres. Necesitamos conocerle más. Cuanto más le conozcamos, mejor para nosotros. Necesitamos conocer la profundidad, la altura, la anchura, todo el volumen de lo que Dios es en nuestras vidas. Jesús le responde a Pablo. Versículo 5 sigue. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice más, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tu futuro y tu eternidad dependen de tu respuesta a Cristo. Cristo le pregunta, Pablo le pregunta, Cristo le responde y él tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar cuando Cristo viene a nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo sabemos. ¿Le vamos a recibir o le vamos a rechazar o vamos a disimular como si no hemos escuchado nada? Pablo, sin saberlo, estaba dando coces contra el aguijón. El aguijón. Porque él, sin quererlo y sin querer hacerlo, estaba luchando contra Dios. Porque el que lucha contra Dios se daña a sí mismo. Se está dañando a sí mismo. ¿Cuántos necios en este mundo luchan contra Dios y traen tanto mal? La roca de salvación, Jesucristo, es la roca de salvación, pero es a la vez roca, piedra de tropiezo para los que le rechazan. ¿Verdad? Así que tengamos cuidado, no vaya a ser que pensamos que estamos sirviendo a Dios y resulta que no estamos en la voluntad de Dios. Sigue Jesús en el versículo 6 y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús le da una serie de instrucciones. El Señor tiene un plan específico y tiene instrucciones de bendición para cada uno de nosotros. Y tenemos que seguir su plan perfecto para nosotros. El plan de Pepito posiblemente será algo diferente del de Manuelito y será algo diferente del de Andresito. He utilizado estos nombres, no sé si hay alguno aquí que no se dé por aludido, he utilizado nombres al azar, pero en cada caso hay un plan específico para cada uno, porque Dios tiene un propósito glorioso y maravilloso con cada uno de nosotros. Si le hacemos caso, nos hará bien, nos irá bien. Fijaos que si Pablo no hubiera hecho caso a Jesús, como vemos más adelante, se habría quedado ciego para toda su vida. No habría recuperado la vida, habría muerto ciego. Es decir, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y una de las preguntas que me venía cuando leía este pasaje es, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Estás en la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta de Dios? Porque Pablo pensaba que lo estaba, pero estaba al revés, estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Estás en el plan que diseñó Dios para ti? Tenemos que pararnos a pensar, porque tenemos que ser, si queremos que todo vaya bien en el sentido en el punto de vista de Dios, lógicamente, no en el nuestro, porque a lo mejor resulta que lo que nosotros pensamos que nos va bien, resulta que no es bueno para el reino y viceversa.
Pero si estamos en la voluntad de Dios, si somos fieles en seguir sus instrucciones, esas nos van a llevar por el buen camino. Y esas van a determinar que tú seas un siervo de Dios, instrumento escogido, como vamos a ver más adelante. Quisiera también mencionar acerca de la reacción de los otros, los que estaban allí, los que le acompañaban, porque Pablo no iba solo, iba con otros a su lado para hacer un grupo para traer a los creyentes presos a Jerusalén. Y es curioso porque los que le acompañaban también vieron la luz, también cayeron en tierra, eso lo vemos más adelante, lo menciona Pablo en el capítulo 26, vieron la luz, oyeron el sonido, pero no entendieron, eso lo vimos en el capítulo 22, ni hubo cambio en ellos. Vieron la luz, cayeron en tierra, oyeron el sonido, no entendieron, ni hubo cambio en ellos. Qué triste es que pase Jesús a tu lado y que no puedas verle. Que pase Jesús a tu lado, el Señor de la gloria, y no puedas escucharle. Y pases de largo de la bendición de Dios. Señor, si tú estás aquí, yo quiero estar contigo. Si tú pasas por aquí, Señor, que yo no me pierda la bendición de encontrarme contigo. Y ellos tuvieron a Jesús a su lado y se lo perdieron. Y se lo perdieron. Y dice que se pararon atónitos, o sea, se quedaron perplejos, como también se dice. Me imagino que por un lado estarían llenos de miedito, porque yo me imagino que de repente oyes, no sé, un sonido estruendoso, ves una luz, ves que te caigas al suelo directamente, y no es para decir que alegría, ¿no? Me imagino que es algo impactante. Estaban llenos de miedo y aturdimiento, pero no pasó de ahí. Llevaron a Pablo a Damasco, como vemos más adelante. Pablo se quedó allí, ellos se fueron por su camino. Y ninguno de ellos se dice que se convirtió. Y esto pasa la mayoría de las veces. Cuando tú o alguno cuando te conviertes, por decir así, a veces lo que pasa es que tú quisieras explicarles y hacerles ver lo que Dios ha hecho en tus vidas, y tú quisieras que ellos tuvieran lo mismo que tú has tenido. Pero muchas veces lo que ocurre es que ellos se quedan atónitos, se quedan perplejos, te toman por loco, y tú vas por tu camino y ellos van por otro camino, desgraciadamente. Porque estos que estaban ahí, ninguno otro dijo: ¿quién eres, Señor? Versículo 8 dice: se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Pablo se quedó ciego. La visión de Cristo fue tan gloriosa que se quedó ciego. ¿Os imagináis también digamos, la sorpresa de Pablo? Así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco, versículo 8. Versículo 9 dice: y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Imaginaos que 3 días. En cada circunstancia que Dios nos permite pasar, en cada circunstancia difícil que Dios permite en nuestra vida, Él siempre tiene un buen propósito. Y esto es en las circunstancias que Él nos pone, ¿no? Evidentemente, gracias a Dios, porque a veces nos metemos nosotros en las circunstancias, porque no es Dios quien nos mete, que somos nosotros. Pero aún ahí, Señor, clamamos por su misericordia y el Señor nos rescata, Señor, también muchas veces de estas cosas. Pero Él siempre tiene un buen propósito con las circunstancias difíciles. Y Pablo se quedó ciego. Pablo se quedó ciego. Pero es que él necesitaba eso. No lo podemos entender, ¿verdad? Pero Dios sí sabía que Pablo necesitaba quedarse ciego. Fue un tiempo de oscuridad, pero un tiempo en el que él tuvo que replantearse por completo toda su vida, meditar, orar y ver qué está pasando. Todo esto en lo que yo creía resulta que no es correcto. Y a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida que nos paran en seco. Yo no sé si os ha ocurrido a alguno de vosotros. Dios nos para en seco y dice: hasta aquí. Y ocurre algo en tu vida que no es nada agradable, pero que Dios, por su amor y por su misericordia, lo hace para que reflexiones, para que te pares a pensar, para que te des cuenta que sin Él estás perdido.
Estas circunstancias son la voz de Dios, el megáfono que te dice para y da la vuelta. Pablo se paró y estuvo 3 días sin poder ver. Y me imagino que estuvo reflexionando y dando vueltas a todas las cosas que habían pasado. ¿Qué significa esto? Porque él la teoría la conocía mejor que ninguno de nosotros. Él conocía el Antiguo Testamento, la Torá, las enseñanzas rabínicas. ¡Guau! Su cabeza estaba llena. Pero lo que le pasó cambió el escenario por completo. Lo transformó todo. Lo tiró todo abajo. Y a veces Dios tira nuestra vida abajo. Porque quiere obrar en nuestros corazones. La historia continúa con otro personaje. El otro personaje era un buen discípulo llamado Ananías. No vamos a leer el pasaje entero. Simplemente lo voy a mencionar, pero es a continuación. Y Ananías era un discípulo que residía en Damasco. Era un varón piadoso según la ley. Era un varón de buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban. Y yo me estoy imaginando la extrañeza de este hombre cuando Jesús viene y le pide que venga a Pablo, que lo conocía muy bien, y que le sanase, ¿no? Algo que le chocaría y le extrañaría muchísimo. Y yo, a veces, no sé, Dios nos saca de nuestro confort o Dios nos sorprende completamente, no porque, no sé si a vosotros os ha pasado que Dios os pide cosas que no tienen sentido. Que tienen sentido, pero nosotros no las entendemos. Pero Señor, ¿cómo me pides eso? No tiene sentido, no lo comprendo. ¿Cómo me estás pidiendo que yo vaya a orar a por este? Si es que viene a apresarnos. Señor, no te has enterado. Este Pablo es el que viene a llevarnos presos y a matarnos. Dios se ha enterado perfectamente. Sabe mucho más que tú. El Señor le da a Ananías 2 razones para ir al encuentro de Saulo. Lo vemos en el versículo 11. Pero dice primero que Saulo está orando. Y Ananías Dios le iba a usar para sanar a Pablo. Pablo estaba orando y el Señor le estaba escuchando. Y esto me impacta, ¿no? Cómo Dios escucha las oraciones aún de sus enemigos, a veces, ¿verdad? Pablo en su ceguera había meditado, como decíamos, y esto le había llevado a convencerse de su propio pecado, a arrepentirse y a orar. Y estaba bajo la aflicción de estar ciego y enfermo. Y la segunda razón que Ananías le da para ir al encuentro de Saulo es porque le había dado una visión. Y en esa visión, Pablo había visto a Ananías que venía, oraba por él y era sanado. Claro, Ananías, evidentemente, como decía antes, puso objeciones, ¿no? Como decía antes, este es el que nos persigue. Imaginaos que aquellos que os persiguen para mataros, Dios os dice, ve a su encuentro. ¿Qué dirías? Señor, tú no te has enterado, ¿no? Te tenían miedo. Me imagino que Pablo no estaba en las oraciones de los creyentes. Estaba en las oraciones para que Dios le guardase de él, pero no para que se encontrasen con él, ni para que se convirtiese. El temor de Ananías era lógico y sensato, pero en todas las cosas Dios va por delante. Y con mucha frecuencia, cuando Dios nos pide algo ilógico, bajo nuestra mentalidad, ponemos objeciones a Dios como hizo Ananías. ¿Te ha pedido Dios algo así en tu vida? ¿Algo que no tiene sentido aparentemente? Si Dios te lo pide y sabes que es el Señor, confía en Él. Porque al tú obedecer, puedes ver obrar a Dios como nunca lo has visto, ¿no? Cuando tú le obedeces, cuando tú sigues sus instrucciones, por disparatadas que te parezcan, Dios sabe lo que hay detrás. Pero primero escucha bien la voz de Dios. Y si no estás seguro, pregúntale, Señor, ¿eres tú? Pues yo lo hago muchas veces. Cuando viene alguna cosa, tienes que hacer esto, yo digo, Señor, ¿eres tú? Silencio, Señor, ¿eres tú? Y cuando sé que es Él, pues tengo que hacerlo. No me queda otra, Dios sabe. Y así es. Así que Cristo responde a la objeción de Ananías en el versículo 15, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este.
Así que Ananías fue, conforme a lo que dijo Jesús, oró por Pablo y su vista fue sanada por completo. Pero lo curioso de este tema es que Pablo fue transformado de tal manera que tan pronto recuperó las fuerzas, lo primero que hizo fue irse a las sinagogas a predicar el Evangelio. Así. No tuvo un curso de capacitación, no tuvo la caja roja, que es una bendición. No estoy en contra de esto, al revés, estoy a favor. Pero lo que quiere decir que para evangelizar solo tenemos que hablar de Él. ¿Entendéis qué quiere decir? No hace falta que lo sepamos todo. Lo que sepas y lo que Dios te diga, eso es lo que tienes que mostrar a cada persona. Y Dios te puede usar. Y Pablo desde el minuto número 1 fue transformado y se puso a predicar el Evangelio en las sinagogas. Y es algo impactante. Aquella persona que fue a Damasco a apresar y traer violencia al pueblo de Dios, Dios le convirtió en agente de su gracia, instrumento escogido. Y bueno, ya conocéis el resto de la historia de Pablo. Fue apóstol, fue misionero, escribió la mayoría de las epístolas que hay doctrinales en el Nuevo Testamento. Fue usado por Dios como instrumento escogido para evangelizar a los gentiles. Estableció muchas iglesias y al final murió decapitado, murió como mártir para el Señor. Y ya quisiera concluir aquí, ¿no? Porque este pasaje que hemos leído, pues hay muchas enseñanzas. Una de ellas es que no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar, salvo el rechazar a Jesús. Es el pecado imperdonable. Si tú le rechazas, ya no hay salvación, porque solo en Jesucristo tenemos salvación. Solo en su nombre hay salvación. Así que si Pablo, el que perseguía y mataba a cristianos, y estaba de acuerdo con que los cristianos muriesen, no se dice que matara a ninguno, pero él lo consentía. Si él halló perdón al arrepentirse, cualquier pecado que nos arrepintamos de todo corazón, el Señor lo perdona. Él ha derramado su sangre para limpiarnos, para cambiarnos. Otra reflexión es que Él fue un instrumento escogido por Dios. Y tú y cada uno de los creyentes somos un instrumento escogido de Dios. Y Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos aprender de Pablo? De estos puntos que hemos visto. Podemos aprender muchas cosas, pero de estos puntos específicos. Yo he visto varios puntos rápidos. Número 1, que nos enseña. Pablo buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Aún no le conocía, pero le buscaba. ¿Y qué nos dice la palabra? El que busca, halla. Muchos no le encuentran porque no le buscan. ¿Dónde está Dios? Si no le estás buscando, ¿por qué preguntas dónde está? Él buscaba a Dios, aun estando equivocado. Y nosotros tenemos que tener ese anhelo de buscarle. Señor, quiero más de ti. Necesito más de ti. Número 2. Él conocía la teoría mejor que nadie, pero tuvo que experimentar la comunión personal con Dios. El oír es importante, la congregación es importante, la iglesia está bien, el tener conocimiento es bueno, pero necesitas tener un encuentro con Jesús. Necesitas tener tiempo con tu Señor. Necesitas un tiempo de oración. Necesitas comunión fresca cada día. No vale con la teoría. Esto está bien, está fabuloso, pero el Señor tiene que cambiar mi corazón, que necesitamos que nos cambie. Tercero, o el número que sea, fue honesto. Y tenemos que ser honestos. Y cuando el Señor le mostró su error, y cuando el Señor le convenció de pecado, él no dudó en reconocerlo y arrepentirse. En su vida debió pesar mucho el hecho de haber perseguido a los creyentes antes de convertirse. Y de hecho él lo menciona, él dice que él se veía inferior a los otros apóstoles. Y a veces, una vez que hemos sido perdonados, una vez que hemos sido cambiados, el enemigo trae a nuestro corazón pesar por la mala vida que hemos llevado antes de conocer al Señor.
Yo no sé si esto te ha ocurrido, pero esto le pasaba a Pablo, porque él decía que él era un apóstol inferior, porque había perseguido a la iglesia, ¿no? Y esto pasaba siempre en su corazón. Pero el Señor te ha limpiado tus pecados, el Señor te ha salvado, y eres una criatura nueva, y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Así que no permitas que el enemigo te haga, digamos, bajar demasiado, te haga estar en esta depresión, porque Dios te ha salvado ya. Dios te ha limpiado. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es la misericordia de Dios. Otro punto de Pablo en este pasaje es que él renunció a todo lo que tenía. ¿Eres capaz de renunciar a todo por Cristo? ¿O hay algo que dices esto no? Fijaos qué curioso. Cristo pide de nosotros lo que más valor le damos. Lo que más valor tiene en nuestra vida. Eso es lo que nos pide. Y Pablo lo dejó todo por amor de Cristo, a fin de conocerle, como dice Filipenses. Bueno, es un pasaje muy largo, ¿no? Empieza el capítulo de Filipenses 3, empieza diciendo el currículum que tenía Pablo tan grande de judío, educado, fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 7 de Filipenses 3 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo lo había dado todo, renunció a todo. ¿Para qué? Para conocerle más. Para conocerle más. Señor, lo que tú quieras, yo te lo doy. Lo que quiero es más de ti. Él lo daba todo porque lo único que necesitaba era el Señor. Lo único que Pablo quería era Cristo. Lo demás sobraba. Y nosotros a veces estamos pensando cuántas cosas necesitamos y no hacemos caso a lo que realmente necesitamos. Y descuidamos lo que necesitamos para rodearnos de cosas que no necesitamos de verdad. Qué triste, Señor, perdónanos. Perdónanos porque lo que necesitamos es a Él. Con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Pero le damos más importancia al resto. Cambiemos en esto. Pablo dejó todo, su posición, su fama, todo lo que tenía, y dio su vida al final. Dios le dio la oportunidad y le dio la bendición, porque esto no lo podemos entender, pero él estaba dispuesto a dar su vida, y se lo habían profetizado, y le dijeron los profetas: no vayas a Roma, que te van a apresar, que te van a encarcelar, que vas a morir. Él dijo: pues así sea, yo estoy dispuesto. Y al final murió mártir. Porque lo que él quería en su vida era Jesús. Él solo quería Jesús. Lo demás le sobraba. No quiero decir que le sobraba en el sentido de que lo más importante era Él. Qué enseñanza. Y finalmente, pues él salió a trabajar. Otro ejemplo que nos da. Él salió a trabajar a la obra del Señor. Él no se quedó de espectador por decir: a ver qué hacen estos cristianos. No. Cuando Dios le transformó, al minuto 1 se puso a trabajar. ¿Qué quieres que yo haga? Allí estoy. A las sinagogas. Fijaos. Predicar en las sinagogas. Él se fue a predicar en las sinagogas. Es como, no sé, por decir así, si nosotros nos vamos al arzobispo y nos vamos a predicar el evangelio al papa, vale, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a la gente que sabía más, él se fue a predicar directamente. Algo impresionante, ¿no? Él estaba prendido de fuego por servir a Cristo. Y esto muestra que el Señor no nos salva para venir a sentarnos como hacemos hoy en una silla, que es una maravilla, y que tenéis que hacerlo, porque eso nos muestra la palabra, que no tenemos que dejar de congregarnos. Pero el fin no es congregarnos, el fin es tenerle a Él y ser un instrumento escogido, como Pablo lo era, porque eres un instrumento escogido para salir y alumbrar con tu luz, no con tu luz, con la luz de Cristo, alumbrar a los demás. Señor, yo quiero que tú me uses.
Yo quiero ser un instrumento escogido que tú uses para alumbrar este mundo que está perdido. Nos quejamos tanto de que el mundo está perdido, que es una realidad. Pero Señor, úsame porque yo quiero ser agente del cambio en este mundo. Todo depende de cuánto estás dispuesto. Porque Él está dispuesto. Él está dispuesto. ¿Estás dispuesto tú a obedecerle, a hacer lo que Él quiere que haga en tu vida? Pablo estaba en mal camino, Cristo se encontró en su camino y hizo un cambio radical en su vida. Cristo le encontró en el camino para dirigirle por el camino de la vida eterna. Y hoy se está cruzando Jesucristo en nuestro camino. Hoy se está cruzando en nuestro camino y nos está invitando. Yo te digo, si no lo has conocido, nadie que conoce a Jesucristo vuelve a ser el mismo jamás. Nadie que le conoce vuelve a ser el mismo jamás. Su presencia, el estar junto a Él, es transformador, te transforma, te cambia por completo. Si tú le aceptas, si tú le recibes, Él va a cambiar tu corazón y te va a dar un propósito nuevo en tu vida. Hallarás gracia, hallarás perdón, hallarás misericordia y muchas más cosas que vienen con Él. Y es posible que tengas que renunciar a cosas de tu vida. Es posible. Es posible y es muy lógico además. Pero lo que vas a obtener será mucho mejor. Y luego con los años te darás cuenta que qué buena decisión tomaste. Yo espero que ninguno de los que están aquí algún día se arrepientan de haber venido a Cristo. Yo hasta ahora no lo he hecho. Al revés. Gracias, Señor, por aquel día que viniste a mi vida. Gracias, Señor, porque te conocí. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y el Señor está en nuestro camino ahora, se ha cruzado en nuestro camino. Yo no sé si hay aquí alguien que aún no le ha recibido como Señor y Salvador, pero Él te está llamando, Él te conoce por tu nombre, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Hablo también a aquellos que nos están viendo por Facebook o por YouTube. El Señor está en tu camino, está llamando a tu corazón y te está preguntando si quieres venir a recibir su salvación. Si le aceptas, cosas en tu vida van a cambiar, seguro. Pero si le rechazas, también cosas en tu vida van a cambiar, para mal. No sé si puede que tengas otra oportunidad, pero quizá no la tengas. Yo te invito a que si en esta mañana aún no tienes a Cristo, si aún no lo has recibido como Señor y Salvador, que ahora simplemente levantes tu mano, con la mano en tu corazón, allí donde estés, allí en tu casa, donde quiera que estés, que levantes tu mano y le digas: sí, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero recibir tu salvación. Vamos a hacer una oración. Yo te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mi vida pasada, por mis pecados, por mi maldad. Enséñame los caminos buenos, limpia mi vida, perdóname por mis pecados, me arrepiento. Ahora, Señor, dirígeme, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para andar por el camino. Quiero recibir el don de tu salvación ahora, quiero recibir el don de la vida eterna y pedirme que me dirijas. Dirígeme ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo no sé si los que estáis aquí, algunos habéis también recibido palabra de Dios, porque hoy es el día que Jesús se cruza en tu camino, quizá no para salvación, pero es un día especial en el cual tú te comprometes con el Señor, decir: Señor, quiero servirte, quiero ser un instrumento escogido para ti. Vamos a orar. Si este es tu caso, ora conmigo también. Señor, en este día quiero pedirte que tú vengas a mi vida. Señor, quiero ser un instrumento escogido. Estoy dispuesto, estoy dispuesta, Señor, a renunciar a lo que tú me digas. Úsame, úsame.
para bendición a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, en este día quiero entregarlo todo, quiero darlo todo a fin de conocerte. Señor, permite que te conozca más. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Y Señor, y hazme haz algo útil de lo que es inútil. Señor, como cuando empezábamos, Señor, haz un cambio radical en mí. Que sea un instrumento útil, que sea un instrumento escogido para traer salvación en medio de España. Señor, queremos orar por este país que está en tinieblas. Y Señor, ¿qué podemos hacer nosotros? Te necesitamos, Jesús, te necesitamos, Espíritu Santo. Quiero pedirte que nos uses, Señor, que tu luz refleje en nuestra vida, para que ellos puedan entender y para que ellos puedan conocer y para que sus vidas sean alumbradas. Úsanos para avivamiento en medio de este país. Señor, ¿cómo podemos pedir un avivamiento sin estar nosotros a sí mismos avivados? Avívanos, aviva nuestras vidas y úsanos. Señor, estamos dispuestos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues sin tomar asiento vamos a despedirnos en oración. Señor, queremos darte gracias porque en la mayoría de los que estamos aquí un día te cruzaste en nuestro camino. Quizás no fue con una luz brillante, así, pero fue un día especial. Un día que, siendo conscientes o quizás no siendo totalmente conscientes, nuestras vidas cambiaron. Lo primero que aconteció, Señor, es que al encontrarnos contigo y poder escuchar tu voz y recibirte, tú cambiaste el decreto que había de muerte por un decreto de vida eterna. Estamos profundamente agradecidos. Señor, como se ha estado orando, usa nuestras vidas para que el cambio no solo nos beneficie a nosotros, sino que también pueda ser de beneficio para aquellos que nos rodean. Señor, queremos darte gracias por este día, por este tiempo, porque tú nos has permitido entrar en tu presencia, levantar nuestras manos delante de ti y elevar alabanza, adoración. Te damos muchas gracias, porque el privilegio es para nosotros. Queremos darte gracias, Señor, porque hemos podido elevar delante de ti y poner bajo tu cobertura, bajo tu protección a aquellos de nuestros hermanos que están pasando por tiempo de enfermedad, sabiendo que los hemos puesto en las mejores manos y que tú tienes un cuidado especial de cada uno de ellos. Señor, y ahora queremos darte gracias, porque tú nos vas a seguir acompañando y queremos poner delante de ti esta semana que hemos comenzado. Señor, no sabemos lo que nos deparará, pero lo que nos depare sea lo que tú tienes preparado, porque como también hemos escuchado, todo lo que tú preparas para nosotros es bueno y tiene un buen principio y un buen final. Señor, que realmente en esta semana podamos disfrutar de tu presencia y también que podamos llevar fruto y fruto abundante para ti. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga y os conceda una muy buena semana. Bendiciones. Por favor, quedaros 2 o 3 para ayudar a la mujer. Hacer frutos de limpieza. Fuera aquí. Fuera.
¿sabes? Para mí es lo más española posible porque para él sacar el coche y llegar al hogar es muy complicado. Entonces fuimos a un bar en Callejas al lado de su casa, porque había helados. Por favor, Dios, a la española ya está firmando el contrato en un bar. Sí, gracias a Dios. Dios lo hizo todo para que a veces pudiera venir a la hora, que pueden venir los demás. ¿Sabes? Llegué un poquito poniendo las llaves en el buzón. Es sentimentalidad, a ver, tonterías, pero sí, ya se gastó, ¿no? De a ver qué hacemos con nuestra dirección, ¿sabes? Porque necesitamos otra dirección social y fiscal, ¿no? Y cancelar las cositas, cambiar los nombres. Ah, claro, porque ustedes tienen la sede fiscal en Claro. y ahora que se lo pueden poner en cualquier caballo, se lo pueden poner en cualquier casa o Eso es lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacer los papeles, o sea, fase 2 de los detallitos, ya empieza. Sí, no, porque claro, nos dábamos muchísimo antes, nos dábamos poquito por los últimos 3 años, ¿sabes? Pero desafortunado no, pero poquísimo. ¿Y vosotros qué tal estáis?